En medio del proceso que se sigue en contra de Hernán Bermúdez, se ha tomado la decisión de ocultar la información que tendría que ver con sus propiedades y con algunos otros datos que podrían, pues en la opinión pública pensaríamos, dejar al descubierto si efectivamente hubo un enriquecimiento más allá de su función oficial al frente de la Secretaría de Seguridad, percibir si habría algún indicador de que estaba llevando a cabo otro tipo de actividades e incluso algún factor que pudo haber detonado una alerta en sus superiores, como fue el caso de quien entonces era gobernador del estado de Tabasco, como es Adán Augusto López. Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, defendía ayer que, bueno, pues esto era por la secrecía de la investigación. Apenas ayer platicábamos del tema de la transparencia con el licenciado José Mario de la Garza y hoy pues este tema nos lleva a retomarlo. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Erika, qué gusto saludarte, muy buenos días. Saludo al auditorio también. A ver, licenciado, entendemos que el proceso de Hernán Bermúdez es delicado y que por supuesto habrá cuestiones que no puedan ser ventiladas ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, pero ¿dónde está la línea de lo que sí debe ser público y lo que no? Mira, es muy buen tema. En principio, Erika, desde un punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas, lo que prevalece es la máxima publicidad. Esa es la regla general. Tú, cuando eres un funcionario público, estás obligado a presentar una serie de declaraciones, como bien lo señalabas, que tienen que ver con tus bienes, con tus conflictos de intereses, con tus pagos de impuestos, y esa es una información pública. Entonces, el principio es que eso tiene que estar disponible para que cualquiera lo pueda consultar, ¿verdad? Ese es el principio general. Ahora, las leyes de transparencia sí contemplan el que se pueda hacer una reserva. Esto es una excepción a la regla general, y entonces la reserva pasa por ciertos requisitos, Erika. Un primer requisito es que tiene que justificarse perfectamente bien por qué el permitir el acceso a información podría afectar al interés general o una investigación. ¿Por qué? Tienes que dar una explicación, no nada más puedes decir yo reservo, tienes que decir por qué. Segundo, tienes que fundamentar y motivar mediante una resolución por qué estás pidiendo que esta información no se conozca, ¿verdad? Y esto también pudiera ser en un momento dado cuestionado ante un tribunal. Aquí, Erika, si bien es cierto se le está siguiendo un proceso penal por actividades ilícitas que se le imputan, pues no vemos por qué, como bien señalabas tú, las declaraciones patrimoniales que él presentó puedan afectar al proceso, porque pues el proceso tiene que ver con otro tipo de delitos que se le están imputando, con tema de huachicol, con tema de narcotráfico, Claro. con tema de uso de recursos ilícitos, pero no se está imputando nada que tenga que ver con su patrimonio, por lo menos no se ha dicho o no se ha informado así. Y como bien señalas, con la cercanía que tiene con Adán Augusto y con todo el conflicto político de corrupción que se ha señalado, pues sí sería muy importante conocer qué tipo de bienes tiene y cómo los declaró. Y sabes también, Erika, qué discrepancia hay, ¿no?, entre lo que él declaró y lo que él realmente pueda tener, pues precisamente, como dices, pues para poder evaluar el discurso de la presidenta, ¿no?, que es no vamos a permitir la corrupción. Bueno, si no se va a permitir, pues lo primero que habría que hacer es transparentar esto, ponerlo al escrutinio público, analizarlo y que se pueda discutir si esta persona, además de los delitos que se le imputan, está vinculado con actos que tienen que ver con corrupción en cuanto a su patrimonio, ¿no? Entonces no se ha justificado, por lo menos no se ha explicado públicamente. Yo me puse a investigar el día de ayer a ver si había algún documento, alguna resolución, y pues realmente no lo hay, Erika, o no se conoce, ¿verdad? No está difundido, simplemente se dijo que se reservaba. Claro, y sobre todo a la luz de lo que decía Adán Augusto López, ¿no? De que él nunca se dio cuenta, que nunca se percató de que algo malo estaba sucediendo o que se estaba dando una mala actuación por parte de Hernán Bermúdez. Bueno, pues si supiéramos de qué tamaño eran sus propiedades, qué es lo que tenía, no tenía, como decías tú, si lo reportó o no lo reportó, podríamos tener una mayor certeza si su superior sabía o no sabía, pues que algo raro estaba sucediendo en el entorno cercano de Hernán Bermúdez. Pero dime una cosa, licenciado, ¿por qué esto se ha convertido como en el sello de la casa del Movimiento de Regeneración Nacional? Viene un tema a debate, sea cual sea, y se reserva la información. Hablamos Sí. del aeropuerto Felipe Ángeles, hablamos del Tren Maya, hablamos de los Dos Bocas. señalamientos de Dos Bocas, hablamos de los señalamientos en contra del expresidente y si tiene o no hoy día seguridad asignada a su persona, si tiene hoy día o no una pensión y se reserva. Ahora el caso de Hernán Claro, Bermúdez se reserva. ¿Qué es lo que se esto nos reserva. dice? Sí, nos dice que se está utilizando un artículo de la ley
que te permite, digamos, que la información no sea pública, Erika, pues totalmente de manera discrecional y a conveniencia, ¿no? Y a conveniencia porque muchas veces hemos visto también en contrasentido lo que tú dices, que cuando hay un opositor, esa información sí se divulga en todos lados. Claro. Y la que tiene que ver con los integrantes del partido de Morena, pues esa nunca se divulga. Lo que estamos viendo es este uso discrecional de este artículo, que pues puede ser interpretado así con esta flexibilidad, Erika, que les da esta flexibilidad para decir, no, mira, se va a afectar el procedimiento, se va a afectar la investigación, y con ese criterio tan amplio, tan ambiguo, tan subjetivo, Erika, déjame ponerlo así, pues con eso puedes reservar todo, porque pues todo puede afectar el orden público, todo puede afectar el interés nacional, todo puede afectar una investigación, o sea, se vuelve, Erika, un artículo que te permite, como bien señalas, discrecionalmente no entregar la información, y además romper un principio de congruencia, Erika, porque si tú estás lanzando la bandera y decir, oye, vamos a combatir la corrupción, en paralelo tendrías que decir máxima transparencia, porque la única forma de combatir la corrupción es entregando la información y permitiendo que se revise. Entonces, por un lado hay un discurso, no se preocupen, no vamos a aceptar actos de corrupción, muy bien, y por otro lado es reserven todo, y además ahí vamos a ver lo que perdemos los ciudadanos, Erika, con la desaparición del Instituto de Transparencia, ¿verdad? Porque antes, ¿qué pasaba, Erika? Se reservaba, íbamos al Instituto de Transparencia, nos inconformábamos y normalmente nos daban la razón. Y entonces decían, a ver, entreguen esa información. Por eso la importancia de tener un órgano autónomo, Erika. Por eso la importancia de tener un órgano autónomo experto en dar información. A la hora que lo quitan y que ahora queda, acuérdate, en manos de Gobernación el tema, pues ahora vele a pedir a la Secretaría de Gobernación que te libere esto. Pues hombre, ya sabes que te van a contestar, ¿verdad? Entonces, no nada más es este artículo de la ley que permite la reserva, es el sistema que se cooptó, Erika, que se eliminó, porque claro, no les gustaba que hubiera un órgano independiente diciendo qué se entrega y qué no se entrega. Claro. Y ahí están las consecuencias, aquí lo estamos viendo. Primeras consecuencias de eliminar el Instituto de Transparencia, que no podemos, digamos, desbloquear esta reserva que está ahí, Erika. Ahora, licenciado, esto me lleva a la siguiente pregunta. La denuncia que se ha interpuesto por parte del Partido Acción Nacional en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, independientemente de lo que se diga en materia política, una vez que ha sido presentada esta denuncia, ¿qué correspondería a la Fiscalía? ¿Qué tendría que hacer con esa denuncia presentada? Sí, se publica hoy la nota sobre este tema, efectivamente, como bien lo señalas, Erika, en el periódico Reforma aparece una nota bastante extensa sobre la materia, y lo que tendría que hacer la Fiscalía necesariamente es iniciar una carpeta de investigación y proceder a llevar a cabo todos los actos de investigación puntualmente de lo que señala de los hijos del expresidente, mandarlos a citar para que declaren, mandar comparecencia de otras personas que pudieran estar involucradas, pedir información y documentación para integrar una carpeta y concluir si cometieron o no un delito. Eso se tiene que hacer forzosamente, seas el hijo del presidente o seas quien seas, en un país donde la Fiscalía, digamos, tenga un funcionamiento conforme al Estado de Derecho. Vamos a ver si la Fiscalía, pues en este caso, hace lo que tiene que hacer, Erika, porque tampoco estamos pidiéndoles favores los ciudadanos a las fiscalías, se les está pidiendo que hagan una investigación. Mira, presentar una denuncia no quiere decir que una persona cometió un delito, también hay que precisarlo así, no quiere decir eso, quiere decir que se está pidiendo que se haga una investigación. La Fiscalía, Erika, podría decir, oigan, ya investigamos y no hay delito, aquí no hay delito, ¿verdad? O saben que ya investigamos y sí hay delitos y vamos a proceder. Pero creo que para ser responsables tendríamos que decir, no se dice que los hijos del presidente sean unos delincuentes, no, se dice que hay algunos supuestos que permiten sostener que están involucrados en ciertos delitos. Pues que se investigue. Yo creo que a los que más les conviene, Erika, que se arme la carpeta y que se desahogue el procedimiento son a los propios hijos del expresidente, porque con eso podrían ellos decir, oiga, ya se me investigó, ya declaré, ya me investigaron todos mis bienes y fíjate que no hay delito, aquí está la investigación para que la revisen. Eso sería lo mejor que nos puede pasar. Me temo que va a ser lo que hemos visto, ¿no? Esconde esa carpeta, nunca más sabemos de ella y se queda archivado el asunto para que nadie lo pueda revisar.
Uy, oye, y casualmente, licenciado, fíjate que ha publicado en el Universal una columna el periodista Carlos Loret de Mola, en donde Sí, señala que nadie había logrado documentar tanto el tema del huachicol y de los delitos cometidos por personajes de la vida pública, entre ellos los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque en medio de estos operativos, en medio de estas actuaciones, en medio de estos golpes que han dado en materia de seguridad, pues se han topado justamente con esta situación, con los sí, hijos del expresidente. Y bueno, pues sí, lo que él condena ahí en esa columna es, pues con toda esta información, algo se tendrá que hacer. claro. Y algo se tendría que investigar y se tendría que determinar Si pues no lo qué hacen, tipo de consecuencias. Si si no no lo lo hacen, hacen, ¿qué responsabilidad tendrán las autoridades? pues claramente la responsabilidad administrativa y penal de ocultar, de encubrir y de generar un escenario de protección a los hijos del presidente y a otros funcionarios, porque hay más gente involucrada, es generar un esquema de protección y de encubrimiento, que también es un delito, ¿verdad? Encubrir también es un delito. Pero ¿qué pasa, Eric? Vuelves a caer en las mismas instancias que son las que tienen que perseguir y son las que tienen que armar las carpetas, que desafortunadamente en este modelo de cooptación, en donde se quiere cooptar a todo, ya se cooptó al Poder Judicial, ya se cooptó a la Fiscalía, ya se Sí. cooptó al Congreso. Pues entonces, cuando tú tienes un país en donde no hay contrapesos, en donde no hay un sistema que sea independiente para que te investigue y todo depende de lo que un presidente o una presidenta diga, pues es el régimen de la construcción de un régimen autoritario. Digo, ese es el manual del autoritarismo, ¿no? No hay división de poderes, no hay contrapesos, las estructuras están tomadas, la prensa está amenazada, los periodistas están asesinados. Bueno, pues digo, no hay que ser un experto para darse cuenta que cuando tú eliminas a los contrapesos, pues entonces acabas en esto, ¿no? Oye, hay delitos, sí, pero no se investigan. Oye, se encubre, sí, pero no pasa nada. Oye, pero se está cometiendo una situación de desfalco al país, sí, pero la estamos haciendo nosotros. Y mientras la hagamos nosotros con la bandera de la 4T y que los pobres hay que protegerlos, pues ahí sí se vale, ¿no? Si la hace alguien más, ahí sí no se vale. A Sin mí me duda. preocupa mucho ese régimen, ¿no? Donde entonces si tú Claro. eres un adversario, pues entonces sí tienes muchas posibilidades de acabar en la cárcel. Si estás alineado, pues no, porque eres parte del eslogan, ¿no? Primero los pobres y hay que beneficiarlos, aunque sea robando, Erika, pero hay que beneficiar a los pobres, ¿no? Oye, y me parece que va a ser la prueba de fuego para el gobierno de Claudia Sheinbaum, de qué lado de la historia decide Sí, estar, y bueno, sí. pues vamos a estar pendientes de ello. Como siempre, muchas gracias, licenciado. Abrazo, Erika, seguimos en contacto. Saludos. Claro que sí, muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros.